Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes teniendo nuestra clase de escuela dominical. Saludos a nuestros hermanos de la clase, nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Rosario, Abigail, hermano Moy, Betty, Alejandro, Angélica, Raúl, Eric, Denise. Un saludo para todos ustedes y para aquellos que nos están viendo y que están juntamente con nosotros participando en esta clase de matrimonios. En esta ocasión vamos a dar inicio con el capítulo 2 del material que nosotros estamos viendo, que es matrimonios fortalecidos. Este capítulo 2 tiene como tema principal dirección en la vida, que en este capítulo vamos a ver 3 estudios. Es el estudio 6, el 7 y el 8 de este material. En esta ocasión es propósito en la vida. El segundo va a ser la importancia del cambio y una visión para el futuro. Son los temas que incluyen este capítulo 2. Entonces vamos a dar inicio y vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias a esta hora, Padre bendito, porque una vez más nos permite, Señor, estar en comunión contigo, Señor, y unos con los otros, Padre bendito. Te pedimos que a esta hora tu Espíritu Santo nos guía, nos dirige, Señor, y podamos entender cuál es la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de este material. En el nombre de Jesús, amén. Les mencionaba que estos son los puntos que vamos a estar viendo y el día de hoy es el estudio 6, con propósito en la vida. Llega un momento que estamos a veces en una parte del camino y no sabemos para dónde vamos, pero cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito definido en lo individual y como matrimonios también. La palabra del Señor nos dice en Mateo, el capítulo 22, 37 y 39. Se me pasaba a comentarles que si desean por ahí tener su libreta, su lápiz para hacer algunas anotaciones de este material, pueden hacerlo. Quisiera darles un tiempo para que puedan buscar este material y preparar. Estamos en Mateo capítulo 22, 37 al 39. Continuando con nuestra lectura, les decía que estamos en Mateo capítulo 22, 37 y 30 al 39. Nos dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ya sabemos cuál es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos da una señal de cuál es el propósito en nuestra vida, en lo individual. Dice, esta lección dice que conocer tu propósito en la vida es importante para tu relación matrimonial. Necesitas entender tu propósito individualmente antes de saber hacia dónde vamos juntos. El tema, o hace una pregunta, dice: ¿para qué estás aquí? La sociedad vive a un ritmo que generaciones anteriores nunca se imaginaron. Estamos viviendo aceleradamente. La tecnología pareciera ayudarnos, pero a la vez nos está absorbiendo mucho, nos ha esclavizado a vivir al borde de muchas ocupaciones. Para muchas personas
su día va tan rápido que raramente se tiene el tiempo para reflexionar sobre la vida y hacia dónde va. Se consume el camino por la vida sin pensar acerca del sentido de esta o el propósito que nuestra vida tiene. De tan rápido que vamos, la pregunta que hace es: ¿los humanos hemos evolucionado solo para juntar grandes posesiones para luego pasárselas a sus hijos? ¿O para el día que nosotros muramos dejarla al gobierno? ¿Será que para eso evolucionamos? ¿O hay algún plan y diseño más grande para nuestra vida? Hace la pregunta para su vida, pero es para nuestra vida. ¿Hay un plan más grande? La vida no ofrece mucha esperanza sin una relación con Dios. Solamente se vuelve la suma de lo que uno logra, ya sea en posesiones o posición. Esto trae a mi mente la narración del joven rico cuando Jesús se acerca a él a Jesús y le pregunta, ¿verdad?, qué necesita, ¿verdad? Y el Señor le hace preguntas sobre el conocimiento de la ley, y el joven sabe todo. Pero cuando Jesús le dice, sígueme y vende todo lo que tú tienes, él se detiene a pensarlo y se da la media vuelta y se va. ¿Por qué? Porque él pensó en todo lo que él tenía en ese momento y no consideró la invitación que le estaba haciendo el Señor Jesús de seguirle, que realmente cuando nosotros estamos con Él tenemos todo, y es un propósito por el cual nosotros estamos aquí, para estar con el Señor. Decía Bernard Russell, que un ateo, él dijo: a menos que asumas la existencia de un Dios, la pregunta del propósito de la vida no tiene sentido. A menos que asumas la existencia de un Dios, la pregunta del propósito de la vida no tiene sentido. La fe en Dios cambia todo para el creyente. Desafortunadamente, mucha gente no vive su fe y no se da cuenta quiénes son como hijos de Dios, o quiénes somos como hijos de Dios. Continuamos. La pregunta es: ¿por qué estás aquí? Nosotros podemos recordar un poco de lo que en el capítulo 1 nosotros vimos. El capítulo 1 exploró nuestra identidad. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Como hombre o como mujer? ¿Y cómo fuiste creado? Vimos en ese capítulo: eres tú yo interior, eres tu yo interior. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Mente, emociones y sentimientos. La mente te permite pensar. Las emociones permiten los sentimientos. Y la voluntad te permite escoger. Dios nos ha dado todo esto y necesitamos ser sabios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para poder nosotros ser sabios, necesitamos tener ese temor al Señor, que no es miedo, sino es un respeto, un conocer al Señor. También en ese capítulo vimos que somos seres espirituales. Los cristianos tenemos la esperanza y la promesa de que nuestro espíritu vivirá por siempre con Dios. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Esto ustedes pueden leerlo. Es hermoso lo que la Escritura nos habla aquí en 2 Corintios. No solo allá, sino aquí en la tierra, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, escoge vivir por el Espíritu en vez de vivir por la carne. No solamente cuando nosotros estemos en la presencia del Señor vamos a vivir en espíritu, sino hoy
estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo por fe. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. En Cristo, tú eres amigo de Cristo. Eso es lo que estuvimos viendo en este capítulo. Eres amigo de Cristo, una nueva criatura, miembro del cuerpo de Cristo y otras más características que vimos de quienes somos en Cristo. ¿Cómo eres en Cristo por la gracia de Dios? ¿Quién eres realmente? En 1 Pedro 2, 9 y 10 nos habla de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en este punto ya no preguntamos quién eres tú. Ahora es tiempo de qué vas a hacer o qué vamos a hacer con la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y más principalmente de aquellos quienes hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque hemos sido creados por Dios. Y Dios nos ha creado tal como cada uno de nosotros somos, con las características que cada uno de nosotros tenemos y con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cómo uno determina cuál es nuestro propósito en la vida? Son dos preguntas que nosotros podemos hacernos. Las personas se pueden hacer, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo determinamos cuál es el propósito en nuestra vida? Bueno, dice, tu propósito comienza con una nueva vida en Cristo. Los cristianos nacen de nuevo y tienen una vida nueva en Jesucristo. La vieja persona que pensaba mundanalmente, esa ya está muerta. Y la nueva persona espiritual, esa está viva. Ahora vive en Cristo. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora vivimos en Cristo y vivimos en fe. Y de ahí parte nuestro propósito. Los cristianos somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto somos representantes de Él en este mundo. Segunda Corintios 5:20 dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esta es una traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Él para que las personas vuelvan a Cristo. Entonces, nosotros fuimos criados por Dios para hacer su voluntad. Y les voy a dar unos pasajes para que por ahí los vayan tomando nota y corroboren, ¿verdad?, lo que estamos hablando aquí. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Creados para conocerlo. Efesios 1:17. Para adorarlo y servirle. Lucas 4:8. Amar a Dios y a la gente. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Y usar los dones espirituales. En Romanos 12, versículo 7. Mientras estos mandamientos son generales y son amplios, sirven como un comienzo para conocer el propósito específico de Dios para tu vida, para mi vida. Dios quiere que su pueblo conozca su propósito en la vida. No es un secreto místico, no es algo hermético que esté
ahí, sino que Dios quiere que lo conozcamos, que no toma toda una vida para poder entenderlo. Los cristianos comenzarán a ver el propósito de sus vidas cuando vivan su vida tal como ellos son, en vez de como ellos o alguien más piensa que ellos debieran ser. ¿Por qué? Porque Dios te revelará su propósito específico en la vida cuando busques las escrituras y busques la voluntad de Dios. Es cuando Dios te va a revelar el propósito específico que tiene para tu vida. Cuando lo hacemos cada uno de nosotros, encontramos el propósito específico que cada uno de nosotros tenemos. Y dentro de las primeras lecciones que también nosotros vimos, ahí nosotros vimos también los dones espirituales. Y ahí podemos nosotros encontrar en qué parte de nuestra vida nosotros servimos al Señor. Y cuando nosotros ponemos en práctica eso, realmente es que somos felices en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el propósito que tenemos cada uno de nosotros en lo específico, en lo cual nosotros podemos servir a Dios. Rick Warren dijo: nada importa más que conocer el propósito de Dios para tu vida, y nada puede compensar el conocerlo. Entonces recordemos que tu propósito y mi propósito comienza con una nueva vida en Cristo. El otro punto en esta lección también es el hacer contra el ser. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pida a Dios y Él se la dará, pues Dios da generosamente sin menospreciar a nadie y le será dada. Es hermosa la palabra del Señor, y con esa confianza nosotros podemos pedirle a Él que nos dé sabiduría para poder dirigir nuestra vida, conocer el propósito que tenemos cada uno en lo individual en nuestra vida. Seguido, las personas se encuentran haciendo cosas en vez de ser lo que son ellos. La vida cristiana se vuelve más que una versión limpia y desinfectada de la carrera del mundo. Tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad?, de cómo estamos caminando. Debemos ser lo que fuimos creados y lo que somos desde el momento en que nacemos de nuevo. Somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces debemos ser eso, y el Señor nos va a mostrar en su palabra qué es lo que nosotros debemos hacer y no parecer. Se usa el término cristiano y se vive por medio de una lista de cosas que sí y cosas que no, y se piensa que la vida es diferente a las de los que no son cristianos. Quizás sea diferente en alguna forma, pero en muchas otras es la misma si nosotros no prestamos atención en el hacer contra el ser. Tenemos que ser hijos de Dios. Recordemos que somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra, porque somos real sacerdocio, nación santa, el pueblo que ha sido escogido por el Señor. No se vive lo que son como personas y como hijos de Dios. Es por eso que les mencionaba que tenemos que tener mucho cuidado para poder ser los hijos de Dios. La cristiandad no consiste en cosas que la gente hace, sino en ser lo que somos por lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Esto dicho de otra manera, si quieres tener un matrimonio exitoso o tener un gran matrimonio, pues tienes que ser un gran esposo o una gran esposa. Si quieres tener un hijo adolescente más amable y cooperativo, pues tenemos que ser unos padres más amables, comprensivos, conscientes y amorosos para poder nosotros tener
esos hijos adolescentes que nosotros deseamos. Debemos ser el ejemplo, serlo. Si quieres ser confiable, pues tienes que ser digno de confianza. Esto es la manera más práctica de aclarar lo que venía diciendo, el ser, no el hacer. Debemos ser. Las personas tienden a preocuparse por otras personas o por sus circunstancias cuando debería estar preocupada por sí misma. No es que sea malo preocuparse por otras personas, pero debemos preocuparnos por nosotros mismos para nosotros poder lo que nosotros tenemos darlo conforme a la voluntad del Señor, conforme somos hijos de Dios. Entonces debemos preocuparnos también por nosotros mismos, que a veces nos olvidamos de que de nosotros y pensamos en todos los demás, pero también tenemos que tener un tiempo para pensar cada uno de nosotros en nosotros mismos. Cuando a veces esta situación también ocurre, que tendemos a señalar a nuestro cónyuge, a nuestro prójimo, y señalamos, y que a causa de las fallas que pudiesen tener nosotros también nos equivocamos, pero tenemos que ponernos a pensar en qué nos hemos equivocado nosotros, que el problema quizás somos nosotros. Muchas veces hasta decimos que Dios tiene la culpa, ¿verdad? Hay quienes dicen que pues Dios que no actuó, no actuó en alguna situación, pero ¿qué es lo que nosotros hicimos para que las cosas estén resultando como no deseamos? Entonces, por eso tenemos que ser y no solo hacer. Cuando nosotros ya seamos conforme el Señor nos ha creado, conforme es su voluntad, entonces las cosas van a marchar mejor. La vida cristiana y el estar casado no debe ser la carga que a veces mucha gente las hace que sean, que es una carga estar casado, que es una carga ser cristiano. Ambas cosas pueden ser gozosas y remunerables. En Mateo 11:30 dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y aún así, muchos conducen su vida hasta el agotamiento en el intento de tener una buena vida, cuando nosotros pudiésemos descansar en el Señor, cuando nosotros pudiésemos buscar su voluntad y ser como es la voluntad de Él. Dentro de este material también hay un punto llamado automotivado contra llamado. Dice que la gente siente una automotivación a lograr, a sobresalir y a realizar, y no ha examinado su propósito. Entonces tendemos a la automotivación, a lograr las cosas, a sobresalir y a realizar, pero tenemos que pensar principalmente y examinar cuál es nuestro propósito. Frecuentemente en esos intentos se llega a un punto donde se ve frustrada la tarea que nosotros hemos querido alcanzar. Aquí quiero leerles lo que el material dice. La gente siente una automotivación a lograr, sobresalir y realizar, y no examinar su propósito. Frecuentemente llegan a un punto donde ven lo infructuosa que es su tarea. Los libros de Rick Warren, tanto Una vida con propósito y Una iglesia con propósito, han sido libros que se han vendido por millones de copias. Sin embargo, Gordon MacDonald escribe que la persona automotivada tiene la tendencia a tener problemas de salud y una vida insatisfecha, mientras que la persona que atiende a un llamado tendrá menos estrés y será más productiva. Ambos autores hablan
del mismo proceso, pero desde diferentes puntos de vista. De acuerdo con Rick Warren, una vida con propósito es una vida vivida para Dios. Gordon MacDonald define la automotivación como el impulso que te lleva a lograr un propósito distinto al de Dios. Los dos autores comparten el mismo ideal, que Dios debe ser el líder y que la humanidad debe de seguirle. Esto quería compartirles en cuanto al automotivado y contra el llamado que trae aquí este material. Entonces, estamos motivados, somos llamados. Lo importante que los dos autores comparten es que Dios debe ser el líder y que la humanidad debe seguirle. Eso es lo importante, que nosotros debemos de seguir a Jesucristo. Otro punto aquí en la lección es la dirección como pareja. Recordemos que el tema principal de este capítulo 2, ¿recuerdan cuál es? Dirección en la vida. Es el tema global de este capítulo y que se va a dividir en 3 puntos, que este es el primero, propósito en la vida. Bueno, entonces la dirección como pareja. Muchos matrimonios no alcanzan una realización como pareja porque el propósito del esposo es diferente al de la esposa. Tienen diferentes intereses. Por ejemplo, el logro en el trabajo es una motivación principal en el esposo, o de la esposa en la casa, la crianza de sus hijos, y cada uno tiene diferentes puntos de interés. Entonces ahí hay difícil de que tengan la misma realización como pareja, porque tienen diferentes intereses. Ahora, también hay parejas que tienen la misma interés en lo laboral, por así decirlo, sobresalir en eso, pero son diferentes puntos. Entonces es diferente el interés que cada uno tiene. Mas sin embargo, la pareja debe caminar en la misma dirección. De lo contrario, se va a experimentar una relación seca y sin fruto. Pero recordemos que solamente lo vamos a hacer cuando en lo individual cada uno, nuestro objetivo es el Señor Jesucristo y Él va a encaminarnos. Debemos tener para esto comunicación el uno con el otro, porque eso es lo que a veces falla y por eso no hay esa buena realización como pareja. Entonces existe la frustración. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 16:25. Parecieran buenos, pero son de muerte. Entonces, ponerlo todo en las manos de Dios. Un matrimonio no puede ser mejor que su propio propósito. Los propósitos de Dios deben de estar en el corazón de una persona como individuo y como pareja. Las escrituras dicen que sobre todas las cosas debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Cuando un cristiano se empeña en este propósito, empieza a buscar el propósito específico para su vida. Vuelvo a repetir, cuando un cristiano se empeña en este propósito, ¿cuál propósito? En que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es cuando empieza a buscar el propósito específico para su vida. Cuando Dios es primero
en tu vida, cuando Dios es primero en mi vida, todas las cosas son puestas a prueba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tus caminos serán sus caminos. Entonces, mis caminos serán sus caminos. ¿Por qué? Porque ponemos en primer lugar en nuestra vida a Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Efesios 5:17 nos dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Cuando vives tu vida y conduces tu matrimonio a tu propia manera o a la manera del mundo, esta será difícil y miserable y destinada a fracasar. Cuando la conducimos a nuestra manera, cuando no pedimos que sea el Señor quien dirija nuestra vida y que Él dirija nuestro matrimonio. El resultado final de amar a Jesucristo es la obediencia a su voluntad. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Estas palabras fueron de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de amar a Jesucristo es la obediencia a su voluntad, así como Él lo hizo hasta su muerte de cruz. Pero hemos celebrado su resurrección y por eso nosotros estamos seguros de que Él fue a preparar lugar para nosotros. Pero vamos a hacer lo que Él manda. La voluntad de Dios es un gran misterio cuando los cristianos viven sus vidas para ellos mismos y no buscan a Dios. Entonces ahí no podemos nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros mismos estamos viviendo nuestra propia vida sin preguntarle a Él, sin consultar con Él, sin pedirle que nos vaya mostrando. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos nosotros ser renovados de nuestra mente, transformados, para que podamos nosotros comprobar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces la mente es renovada por medio de la palabra de Dios, lo que es la escritura, por medio de la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Estudiando la palabra y poniéndola en práctica de manera cotidiana y pasando tiempo en oración y adoración con el Señor, esto va a ayudar a conocer mejor la voluntad de Dios para nuestra vida, para la de cada uno de nosotros, tanto en lo individual como en lo matrimonial. También el compañerismo o la convivencia cercana con otros cristianos ayudan a tener perspectivas apropiadas a sus vidas, a nuestras vidas. Proverbios 3:5-6 nos recuerda a la gente que somos de Dios, a su pueblo, a no confiar en nuestra propia opinión, a nuestro propio entendimiento, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Entonces no debemos confiar en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros creemos, sino reconocerlo en todo lo que nosotros hacemos, en todo nuestro camino, y en donde nosotros vamos mal, Él se encargará de enderezar nuestros caminos. Ahora, conocerás la voluntad de Dios en cada decisión a tomar. Quizás no directamente, pero si buscas en las escrituras, oras y buscas el consejo de amigos piadosos, puedes tomar tus decisiones con la certeza, con la confianza de que estás
estas están bajo la dirección de Dios. Cada decisión que tomemos están bajo la dirección de Dios cuando nosotros hacemos todas estas cosas, que es orar, leer las escrituras y pedir el consejo de personas piadosas. También es importante estar abiertos a la manera en que el Señor usa a la gente o circunstancias para revelar su voluntad, tanto para ti como para mí. Debemos estar atentos, estar abiertos, expectantes para poder conocer cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. También es sabio ser precavido con la persona que se te acerca diciéndote, el Señor dice. Pero también es sabio considerar lo que la persona tenga que decir. Quizá el Señor tenga algo que decirte, quizá el Señor tenga algo que decirme sobre mi vida, sobre tu vida a través de la persona. Si es así, Él confirmará el mensaje a través de otros medios. A menos que no estés escuchando, porque Dios usaría a alguien más para hablarte cuando Él puede hablarte directamente. Muy interesante la pregunta. Cuando nosotros tengamos nuestros oídos atentos, nuestros ojos estén abiertos, nuestro espíritu esté conectado con el Señor nos dice directamente las cosas. Y es tan hermoso y tan maravilloso como es que Él nos habla. Y yo sé que muchos de mis hermanos que están ahí han experimentado esto, que el Señor hable a sus vidas, que el Señor indica qué es lo que Él quiere que hagamos. El Señor nos muestra cuando no estamos caminando conforme a su voluntad. Él también nos lo dice y también nos lo revela, y directamente o a través de algún mensaje, de alguna predicación, de algún canto. También el Señor habla a nuestras vidas. Pero ¿por qué escuchamos? Porque estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos que estar pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, ¿verdad? Para poder nosotros estar atentos y estar preparados para escuchar su voz. La clave para esto es, como ahorita decía, estar abiertos a escuchar a Dios y buscar la voluntad de Él para nuestra vida. Pero esa es la clave. Necesitamos estar despiertos. En esta semana mi esposo compartía este pasaje y decía: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Entonces esa es la clave. Necesitamos estar despiertos espiritualmente para poder escuchar la voz de Dios. Billy Graham dijo: hay muchas maneras por las cuales Dios nos guía, pero esto es solo cuando nuestras mentes y nuestros corazones se han rendido a Él. Así es como algunas veces escuchamos su voz. Y en ocasiones es una voz audible, la del Señor, en la cual nos habla. Entonces, pero es cuando nuestras mentes y nuestros corazones se han rendido a Él. Y esta es una invitación muy hermosa a rendir y a entregar nuestra vida a Él en lo personal. Y qué mejor cuando en matrimonio podemos hacer estas cosas. De rendir nuestra vida al Señor. Quizá tú ya has buscado la voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida y tu matrimonio. Si así es, excelente.
Pero para aquellos que aún no han buscado la voluntad y el propósito de Dios para sus vidas y su matrimonio, ahora es un muy buen tiempo para que lo busques. Busques su sabiduría, busques su dirección y la facultad que Él nos da para percatarnos de las cosas que pasan desapercibidas en nuestras vidas. Este es buen tiempo. ¿No has puesto tu matrimonio en las manos de Dios? ¿No has puesto tu vida en las manos de Dios? Este es el tiempo. El Señor te está buscando. El Señor te está llamando porque Él quiere dirigir tu vida. Él quiere lo mejor para nosotros. Esto es fundamental para un matrimonio fuerte y fortalecido. Pedir la dirección del Señor. Entonces, empieza a pensar sobre tu propósito. La vida, conforme exploras más este aspecto en tu matrimonio, ve buscando cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. Dentro de estas, tenemos 2 capítulos más o 2 lecciones más dentro de este capítulo. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto está en Jeremías 29:11. Quiero compartir con ustedes esto que dice Ginger Rogers. Cuando 2 personas se aman, no se miran la una a la otra. Las 2 miran hacia la misma dirección. Porque somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto está en Efesios 2:10. Entonces, busquemos, amados hermanos, la dirección de Dios para nuestras vidas, el propósito que nosotros tenemos para estar aquí. Que el Señor nos muestre, ¿verdad?, qué es lo que nosotros vamos a hacer en lo individual y conformarlo con nuestro matrimonio, con nuestra familia aún mejor, que cada una de nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos, amen al Señor profundamente y puedan ser mejores hijos del Señor que nosotros. Dentro de esta material hay varias preguntas, pero voy a leerles o dictarles 5 preguntas. Si quieren más preguntas dentro de esta misma lección, hay un cuestionario del propósito de vida para que nosotros podamos contestarlo en lo individual. Dejen su correo y les haremos llegar este material para que lo estén leyendo, lo estén estudiando. Pero sí, estas preguntas son para contestarla y conversar como pareja. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si no, como quiera pueden regresar la clase y tomar nota de las preguntas. Dice, ¿cómo es tu amor hacia Dios reflejado en tu vida diaria? ¿La gente ve que Dios es lo primero en tu vida? ¿Cómo? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Estás viviendo la vida cristiana siendo o estás tratando de hacer todas las cosas que debes estar haciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vives tu vida automotivado o por tu llamado? También, ¿cuál es la diferencia? ¿Vives tu vida? La 4. ¿Es necesario buscar a Dios en todas las decisiones de tu vida o solamente en las grandes? Explica. Esto es para conversar en pareja, ¿eh? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? ¿Crees que hay un propósito para tu matrimonio? ¿Y cuál es?
esto es para el matrimonio. Si gustan, déjenos su correo en este canal o en el de Facebook de Camino Nuevo y Vivo en inbox, para nosotros poder hacerles llegar este material, para que ustedes vayan armando este libro que se llama Matrimonios Fortalecidos. Tenemos este material, si ustedes nos dejan, se los estaremos haciendo llegar para que vayan formando el libro. Que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Vamos a orar antes de despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos amas y nos has creado, Señor, con tu imagen y con tu semejanza. Deseamos, Señor, ser fieles a ti, Padre bendito. Queremos, Señor, tener el conocimiento claro de cuál es el propósito en nuestra vida, Señor. Pero lo que estamos seguros es que queremos servirte, queremos amarte, Señor, cada día. Te pido una bendición muy especial, Señor, para cada uno de los matrimonios, Señor, de esta clase, Señor, para aquellos que están escuchando, Señor. También, Padre, bendíceles a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo. Amén.